Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por los colegas Andrés Güengue y Carlos Arturo Oviedo. Ambos son panelistas frecuentes de nuestro programa y les agradecemos por estar aquí. Buenos días, doctor Tejada. Buenos días, Oviedo. Muchas gracias por invitarme a este programa y buenos días a toda la teleaudiencia que nos acompaña todos los días a esta hora de la mañana. Buenos días, José Alberto. Siempre es un placer estar aquí en el programa. Un saludo a Andrés Güengue, que hacía rato no nos veíamos, y a los televidentes quienes nos ven todos los días en este programa. Muy bien. Estamos prácticamente terminando el año de trabajo en el programa informativo Nuestra Gente, y qué mejor que uno de los últimos programas de este año podamos nosotros dedicarlo a comentar lo que significa el acto que hoy va a presenciarse en La Habana, Cuba, entre el Gobierno Nacional y la Comisión del Gobierno Nacional y la Comisión de las FARC, anunciando que han logrado un acuerdo en el 5º punto de las negociaciones que tiene que ver con el tratamiento a las víctimas y el sometimiento a la justicia transicional. En síntesis, de aquí en este punto de lo que se trata es que ambas partes han llegado primero a aceptar que hay víctimas de parte y parte, o sea que no todas las víctimas son solamente del Estado o viceversa de la guerrilla, que las víctimas merecen, además de la declaratoria de confesión de los atroces hechos cometidos en su contra, como por ejemplo secuestros, violaciones, los niños que se han llevado de las familias obligados a la guerrilla, a la guerra, las bombas, todo tipo de vejámenes que se han ocurrido, requieren reparación. Y la reparación supone que además de que haya un fondo que el gobierno estará negociando con otros países, también los propios victimarios tendrán que pensar cómo van a poner plata de esa que tienen, porque las FARC tienen dinero, en alguna parte debe estar o representado en algunas tierras, en algunas cabezas de ganado, y cuando digo algunas no quiero decir 5, muchas seguramente, y todo esto tendría que ponerse a merced de este nuevo proceso. Pero dentro de eso llama la atención que las FARC están planteando algo así como la justicia territorial y el desarrollo social territorial, socioeconómico territorial. Están planteando que dentro de los mecanismos de reparación y de justicia transicional se permita que los contingentes de guerrilleros se queden allí, en los territorios donde en general históricamente han estado más presentes, y dentro de esos territorios no solamente estén sometidos a penas privativas de la libertad, no carcelarias, pero sí privativas de la libertad, y además tengan ellos la oportunidad de hacer explotaciones económicas y desarrollos sociales conjuntos con las comunidades que antes han sido intervenidas en esta nefasta guerra. Eso es como, en síntesis, lo que está planteándose en este momento en La Habana. Además de que se reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para delitos de lesa humanidad que quedan por fuera de cualquier marco de negociación política
en este momento entre el Estado colombiano y las guerrillas de las FARC. Ese es pues el primer punto. Don Carlos Arturo Oviedo, le doy la palabra a usted. José Alberto, con relación, digamos, a lo que planteas, pues es decir, lo que hemos venido diciendo hace algún tiempo, y es que el proceso de paz ya no tiene reversa, que existen los elementos y los acuerdos suficientes para que el proceso de paz, digamos, avance. Este tema de las víctimas es un tema que es absolutamente, digamos, yo pienso, nodal en todo el proceso, y fíjese cómo el gobierno hábilmente y la misma delegación de la FARC meten dentro de ese acuerdo de las víctimas, el tema de la justicia transicional, que es uno de los elementos que más se ha criticado con relación a lo que en algún momento se ha venido planteando sobre la necesidad de que no existe impunidad. O sea, el tema de víctimas, que es básicamente el elemento nodal de todo el proceso, que eso pues lo hemos venido identificando a lo largo de toda la negociación que se ha dado, percibe uno que le meten el tema de la justicia transicional y lo incluyen o lo meten con la idea de que con eso se balancee un poquitico las cargas que existen con relación al tema. Yo siempre he dicho que la FARC y los grupos que se desmovilizan deben ingresar a ser parte de las fuerzas del Estado. Yo creo que no es bueno lo que está planteando la guerrilla en el sentido de que ellos se van a quedar en los sitios desarrollando actividades de tipo, si se quiere, productivo, porque en el fondo lo que la FARC está buscando con esa dinámica es mantener su presencia territorial, que es uno de los principios que tiene cualquier, digamos, organización política para poder, digamos, seguir ejerciendo su influencia, ya no en este caso de manera armada, sino en materia política, que es básicamente, digamos, lo que de alguna manera hay que reconocerlo, y le está reconociendo el estatus de beligerancia al grupo con el cual se está en el diálogo de paz. En perspectiva con lo que dice Carlos Arturo Andrés, es cierto que las FARC están reivindicando su interés de permanecer en territorios que históricamente ellos han venido ocupando con sus militantes, pero también han dicho claramente, es que nuestra negociación no es como la que se hizo con el M-19, ni como la que se hizo con el EPL, ni con otro tipo de guerrillas en el país. A nosotros no nos interesa que nuestros combatientes les den taxis, ni que les den auxilios de 1 millón de pesos durante 15 meses. Nosotros queremos que nuestra base de guerrilleros, que ya pasarán a ser militantes de políticos, digámoslo de ellos, permanezcan en los territorios donde nosotros tenemos intereses políticos. Pero a la par también se ha aceptado, y en esto el general Mora Rangel fue muy vehemente cuando Iván Márquez intentó insinuar que el ejército tendría que más o menos que hacerse a un lado para dejarle protagonismo a las FARC. Así ha aceptado por parte de las FARC el monopolio del Estado en cuanto al manejo de las armas y de todo lo que tiene que ver con la estructura militar del país. Pero perdóname, pero es que te agrego algo más, es que el tema es que quienes en este momento están en esos territorios, según tengo yo entendido, no son personas no son personas que estén dedicadas al cultivo de la tierra ni nada, sino que están es empuñando unas armas y haciendo una política de tipo armado. Es la misma circunstancia, digamos, en el sentido de que yo no creo, o sea, es mi opinión respecto a eso, no creo que ellos van a soltar unos fusiles, sí, van a soltar unas armas y se van a poner a cultivar. No creo que eso vaya a suceder. Ese es el punto que falta. Sí, por eso, pero yo creo que es muy sensato la visión que tienen, porque pues por experiencia, viendo desde experiencia propia, hicimos un recorrido con algunas personas que habían dejado las armas y habían ingresado en procesos de negociación aquí en Cali, y muchas personas que han empuñado las armas muchas veces vienen desde el campo, ¿sí? Pues cuando ellos entregaron sus armas y los metieron en esos programas con la OCR, pues les dijeron, no, usted tiene derecho a 8 millones de pesos en un bono, ¿sí? En un tema para iniciar el proceso, donde usted puede o montar una tienda o una panadería, y los metieron en esos procesos. Resulta que en esas visitas llego yo donde un señor que tenía una tiendita en toda una esquina,
y él tenía su familia ahí adentro en una piecita, y cuando yo miro hacia afuera, eso era en el distrito, pues habían un poco de jóvenes vendiendo drogas, ¿sí? Entonces yo le digo, ¿y usted no se siente incómodo estar aquí encerrado porque todo enrejado? Me dice, sí, pero cuando yo hice el proceso de dejar mis armas, pues yo les dije a ellos que yo quería pues una vaca y que es la zona donde yo conozco, donde nací, mi descendencia, lo que sí hacer. Me dijeron que no, que si no me cogía esto, pues no había nada. Entonces por obligación me tocó hacer esto, es que Andrés, estoy haciendo. Claro, entonces claro. Aquí lo que yo encuentro es que hay, o sea, sí se han pensado qué va a pasar con nuestros militantes. Es que si usted no es de la ciudad, ¿cómo lo van a ir a meter, a enclaustrar en estas dinámicas de mucho consumo? Usted sabe que la vida en el campo es mucho más económica que en la vida en la ciudad. Usted desde que ya está pisando aquí, usted tiene que estar ya pensando cómo voy a pagar la energía, cómo voy a pagar los servicios, cómo voy a pagar el colegio, cómo me voy a transportar. Entonces ya está generando mucho más gastos, y eso te obliga muchas veces que pues las personas que lleguen aquí, pues en últimas lo único que saben son empuñar un arma y van a ser parte de la delincuencia común. Sin duda, pero es que mire, no quiero que me malinterpreten lo que estoy planteando. O sea, yo lo que estoy diciendo es que el asunto es que si esas personas tienen esa vocación, como lo está explicando tú de manera particular, Andrés, pues obviamente hay que tratar de mantenerla. Pero lo que me preocupa a mí de alguna manera es que en esos territorios muchos de estos grupos o de estas personas que están ejerciendo la guerrilla, lo que están haciendo no es cultivando, sino que lo que están haciendo es cobrando gramaje, cobrando por la minería ilegal, o sea que no propiamente están generando actividades de tipo productivo desde el punto de vista en el campesinado. Entonces, ¿qué me preocupa a mí? Que simplemente el gobierno, en aras de la firma del proceso de paz, porque es que hay una situación que a mí me preocupa mucho, y es que los acuerdos se firman y hay una formalidad en materia de la firma de los acuerdos, pero en la práctica lo que se sucede es otra cosa. Es a eso a lo que yo quiero llegar, que es básicamente como cuando, José Alberto, a una niña, por ejemplo, o una dama, un tipo va y la viola, ¿sí? Y la viola continuamente. Entonces, para resolver el problema le dicen que se case con el tipo, y entonces resuelto el problema de la violación de la muchacha. ¿Sí me explico? Y no estoy diciendo solamente que sea la guerrilla, no, también en los grupos en este momento paramilitares. ¿A qué me preocupa a mí, por ejemplo, de esa desarticulación o de quitarle el rótulo de FARC, el rótulo de AUC, ese rótulo? ¿Qué me preocupa detrás del rótulo? Que de alguna manera existe alguna motivación de carácter político por esas personas que están allí, y hay controles por parte de esas organizaciones políticas frente a las acciones que ellos desarrollan en los sitios. Cuando uno se las quita, al quitárselas uno, viene y sucede lo que ha venido sucediendo en algunos territorios donde ya no hay ese tipo de presiones de tipo político, sino que solamente son delincuencia común que simplemente se sirve a los intereses del mercado. Pero mira que hay algo que, pues yo tengo unas amistades que tienen negocios en el en el norte del Cauca, exactamente cerca a Corinto. Pues, es una señora que tiene su ejercicio principal de explotación minera, ¿sí? Pero ella es legalmente constituida y todo, y a veces nosotros vamos de visita, pero ellos viven ahí en la zona, o sea, ella es de descendencia de la zona, la familia y todo, y nos comentan cosas como, ejemplos como el siguiente. Dice que cuando está la guerrilla en la zona, pues la zona está libre de delincuencia, no se ve mucha problemática en temas de robos y todo eso. Pero apenas corren un poco la guerrilla y entra el ejército, empieza a llegar la delincuencia común, empiezan a dispararse los índices de mortalidad. Entonces dice, ellos a veces se sienten hasta un poco más seguros estando la misma guerrilla en la zona que con el mismo ejército. Esas son las situaciones objetivas de las presencias de los grupos, porque además también me lo dijeron en Buenaventura. Buenaventura llegó una época en la cual yo estuve allá en Buenaventura, en donde el paramilitarismo estaba disparado, o sea, eran asesinatos, digamos, atroces, una cosa espantosa. Estos días fui a Buenaventura a hacer y me bajé en un barrio de los barrios populares de Buenaventura y le pregunté, ¿cómo está la cosa aquí del tema de la seguridad? Me dice, pues mira, está mandando la guerrilla, y cuando la guerrilla manda, esto está como más bien tranquilo. O sea, que fíjese pues lo que hay detrás de eso. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso en mi interior frente a ese tipo de situaciones? Porque es que la paz tiene que ser una paz para todos los colombianos. El proceso de paz debe ser un proceso de paz que lo sienta hasta el último colombiano. O sea, que los colombianos digan, firmamos un proceso de paz, estamos en una dinámica distinta. O sea, que nos cambie la perspectiva, digamos, de este asunto. Y cuando uno percibe
que esas fuerzas que están en el territorio ejercen ese tipo de acciones, pues obviamente lo que tiene que hacer el Estado es reconocerlas, ¿sí? En el buen sentido, y por eso yo pienso que no hay que desinstitucionalizar la presencia del Estado allá. Y yo siempre he dicho, y lo digo y lo repito, porque además lo dijo un hombre que en alguno de esos procesos tuve la oportunidad de escucharlo, porque en esto habla mucha gente de sus intereses, pero en últimas uno no encuentra, digamos, como la objetividad. Y el tipo dijo una cosa muy clara, los grupos guerrilleros y los grupos que se desmovilizan deben integrar o hacer parte de las fuerzas militares institucionales del país. Yo creo que es un elemento que nosotros tenemos que abordar, es una discusión que tiene que dar, hay que romper ese paradigma. ¿Qué ventaja hay con las fuerzas militares? Pues que las fuerzas militares del país no es como lo está planteando la FARC, que las tienen que devolver más pequeñas, no señor, es una fuerza militares que tienen que mantenerse, o entonces cómo se han mantenido las fuerzas militares después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, se han mantenido, y si tenemos que seguir pagando unas fuerzas militares grandes a través de nuestros impuestos, con un país en paz, con una institucionalidad, con un respeto de los derechos, y que ellos ejerzan esa tranquilidad que la gente dice en los campos que siente, pues obviamente entonces que lo sigan haciendo, pero que estén sometidos a un régimen castrense, en donde si se equivocan, donde cometen algún error, pues puedan ir a la justicia penal militar, o puedan ser, digamos, investigados, José Alberto, para todos. En aras de darle explicación pedagógica a nuestros televidentes, insistir en que el acuerdo está planteando, uno, que reconoce el monopolio del manejo de las armas y de la seguridad nacional en el Estado colombiano a través del Ejército y la Policía. Eso ya está decantado. Sin duda. Es decir, no hay discusión en que si la guerrilla va a andar armada y va a tener que compartir el Estado a través del Ejército, un pedazo cuida usted y un pedazo cuido yo. Eso no está planteando así. El Ejército colombiano y la Policía colombiana serán las dos fuerzas de seguridad del Estado que tendrán presencia en todo el territorio nacional. Segundo, lo que sigue después del punto que hoy se va a anunciar es la dejación de armas. Precisamente ese es el punto que se va a discutir a renglón seguido en enero, y es cómo se va a desarmar la guerrilla a condición de que desarmada quede en esos territorios que ya se le están aceptando, porque es en la práctica la negociación lo que está planteando es, listo, usted es guerrillero, hoy está armado, va a seguir siendo militante de ese nuevo partido que se va a llamar Partido FARC, como se quiera llamar, pero usted ya no va a tener arma, usted va a ser un campesino, guardabosque, o va a estar dedicado a un proyecto agroindustrial, o a un proyecto pecuario, o a un proyecto de silvicultura en esa zona donde ha tenido presencia, o va a participar en trabajo social a través de iniciativas comunitarias en esa zona donde está tenido presencia, pero ya no como guerrillero, ya no va a andar con botas, ya no va a andar con uniforme, ya no va a andar con armas. Se le va a reconocer a Carlos Arturo que es una persona que viene de la anterior guerrilla y que hoy es parte de ese movimiento político nuevo. Pero qué tal que José Alberto, que también hace parte de ese grupo, para el ejemplo que me estás poniendo, diga, no, yo no quiero ni sembrar ni nada, yo quiero seguir ejerciendo autoridad. ¿Por qué no le da también la opción de que haga parte de las fuerzas militares? Pues es parte de lo que se ha discutido, que no se... Es que no lo han dicho, es que hablan... Sí se ha discutido. Ojalá, porque pero... es que a nosotros ¿qué nos cuesta en las fuerzas militares que tenemos actualmente integrar 20.000 hombres más? Que no los tienen, no están, son escasamente 8.000. Sí, pero sí, yo creo que esa es una discusión, perdóname Carlos Arturo, creo que esa discusión puede terminar enredando lo esencial del proceso. Es que usted mismo lo ha dicho, estamos hablando de 8 o 10.000 hombres, no son un número muy significativo. ¿Para qué enredarnos hacer una discusión que es tan sensible de si esa gente va a ser parte activa de las fuerzas militares? No, dejémoslos que hagan parte. Por ejemplo, ahí estamos viendo una imagen en pantalla donde se ve la erradicación manual de cultivos ilícitos, pero así como la erradicación manual de cultivos ilícitos, ellos pueden dedicarse a cuidar los bosques primarios, a estar pendientes de las fuentes de agua. Ahora que estamos hablando de cambio climático y todo este tipo de cosas, donde va a haber plata para atender los páramos, atender los nacimientos de agua, los bosques húmedos tropicales, hay muchísimo trabajo en donde se puede vincular este tipo de gentes que están acostumbradas a trabajar en condiciones muy complicadas, muy duras desde el punto de vista climático, y no necesariamente al interior del ejército. Yo creo que hay un espacio grande, y yo creo que muy pocos de las personas que
en este momento hacen parte de la guerrilla quieran adherirse al ejército. Correcto. Yo lo veo muy difícil. Sin duda. Por el tema ideológico, de principios y todo ese tema. Y lo otro es que las instituciones pues armadas, nuestras instituciones armadas tienen un proceso anterior a lo que se va a venir, o sea, es decir, hoy en día somos enemigos y mañana vamos a ser amigos. ¿Cómo se genera confianza allí? Esos son los procesos delicados de tener en cuenta. Pero entonces, sin embargo, pues leyendo los acuerdos a los cuales se están llegando en términos de su visión económica, veo que están muy bien pensados, es decir, yo creo que ellos conocen muy bien las zonas donde están. Están hablando de proyectos socioeconómicos. Exactamente, entonces ellos territoriales. Conocen el territorio. Yo dudaría que ellos se fueran a meter mucho en el tema de seguir extorsionando, porque a diferencia de los paramilitares, ¿sí? Esta gente lleva más de 50 años metida en el bosque ejerciendo una actividad socioeconómica también, porque de hecho, pues yo no creo que solamente se financien del narcotráfico, yo creo que anteriormente a eso tienen que haber encontrado otros mecanismos de financiación, y no creo que sea completamente el tema del narcotráfico el cual a ellos les haya servido nutrirse como se han nutrido económicamente. Es que mire, uno de los elementos por los cuales yo insisto con esta posibilidad, porque estoy diciendo que, claro, habrán algunos que no lo querrán hacer, sí, claro, pero con esa posibilidad es, primero, que no podemos perder de vista, digamos que es un tema de víctimas, lo que en este momento se está hablando, ¿sí? El tema de la justicia transicional, que es el elemento clave aquí. ¿Qué me preocupa? Me preocupa es el flujo de recursos económicos frente a ese tipo de proyectos. Nosotros todos hemos vivido la dinámica de cómo se ejecutan hoy los proyectos del Estado. Yo no sé si pues, solamente sea Cali el que tiene esa dinámica, pero por ejemplo, usted el 1 de enero, hemos dicho, ahorita los contratistas, pues para poner, digamos, en contexto el comentario, hasta el 31 de diciembre todo ríos de leche, ríos de miel, digamos hasta el 31. O sea que el 1 de enero ya es otro año. Y entonces, en el caso, por ejemplo, entra otro gobierno, y entonces comienzan, no es que no está el CDP, que no está el RP, que no están un poco de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que esos proyectos que tienen allá y que necesitan los recursos para poderlos mover, ¿sí? Pues se corten y comiencen uno a encontrar que hay personas, digamos, frustradas frente a la posibilidad, digamos, de desarrollar esos procesos productivos. Pero ahí en ese punto, eso a mí me preocupa mucho. Sí, pero eso que es una preocupación válida, Carlos Arturo, y yo aquí no estoy haciendo de defensor de oficio del marco de negociación porque estoy tratando de comprenderlo de la mejor manera posible, pero sí le encuentro mucha sensatez a lo que se está haciendo. Hay que tener en cuenta que el gobierno nacional está empujando un fondo multilateral para el posconflicto. Fondo multilateral que, como su nombre lo indica, tendrá un manejo regulatorio muy distinto a los fondos de las alcaldías y de las gobernaciones, que son los que tienen ese impedimento o esa complicación a la que usted hace referencia. Sí, y yo estoy seguro que los comandantes guerrilleros no van a aceptar una negociación donde queden sometidos a la vergajada de un consejo o de un alcalde de cualquier municipio de la zona donde queden ellos territorialmente ubicados para meterle un palo a la rueda. Ellos van a querer negociar donde los recursos vienen de Dinamarca, de Escandinavia, de Suecia, de Holanda, con destinación específica. Vamos a montar un proyecto lechero, un proyecto pesquero, un proyecto agroindustrial con flores, qué sé yo. A ese tipo de situaciones sé que es lo que se está apuntando, y me parece a mí que si confinara a los grupos guerrilleros en territorios específicos, a cambio de que allí se diseñen bilateralmente proyectos de desarrollo socioeconómico dependiendo de las vocaciones de las zonas, me parece que va a ser muy interesante y pueden resultar unos proyectos muy buenos. Pero es que mire, volvemos otra vez, porque es que ¿de qué estamos hablando? De las experiencias, y la idea aquí es que pues obviamente discutamos y pongamos nuestros puntos de vista, pero mira lo que sucedió con el proyecto de la agencia para la ACR, creo que es la agencia, bueno, la ACR. ¿Qué pasó? Ya, digamos, cuando se hizo el acuerdo con el paramilitarismo, yo estoy completamente seguro que en ninguna parte decía de ese acuerdo que ellos hicieron que se le iban a dar 8 millones de pesos o 20 millones de pesos a cada uno para que montara una tienda en un sitio donde no lo conocían. Estoy completamente seguro que no estaba allí. Porque es que el problema, y aquí lo hemos dicho muchas veces en este programa,
es que el problema de la paz en el país es un problema de tierra, de territorio. El problema de tierras es el problema fundamental. Entonces, por eso la FARC está negociando territorio. Claro, entonces ahí es donde está el asunto, que seguramente en los acuerdos va a aparecer eso, pero entonces lo que a mí me preocupa es el flujo de recursos que lleguen allá. Primero, que lleguen en la oportunidad que corresponde. Segundo, tienen que tener controles porque la plata no se va a poder simplemente entregar y embolatar, porque también pueden haber avivatos de la misma guerrilla, del mismo gobierno, de quienes de alguna manera administran el proyecto que querrá quedarse con el dinero y con la plata. Porque muchos de los proyectos están generados en eso. Mire, lo estamos viendo aquí en Cali. Aquí en Cali hace mucho rato no se hace un solo andén. Y uno ve que sale y sale recursos del municipio de Cali. El presupuesto del municipio de Cali el año pasado fue de 2.3 billones de pesos. El de empresas municipales fue de 2.9 billones de pesos. Yo me hago una pregunta, ¿dónde está esa plata? Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, el flujo que tenga eso. Ahora, si esa gente, a estas personas, tenemos que vincularlas a un proyecto especial donde la continuidad en materia de recursos sea como una especie, digamos, de tracto sucesivo, ¿sí? que no es que presentó el proyecto y entonces no, arranque a hacerlo porque es que aquí la ley dice que usted tiene que comenzar a trabajar, que va a iniciar a trabajar. Casos o situaciones tan complicadas como, óigame bien esto que le estoy diciendo, en los que es más rentable producir coca, hoja de coca para vender, que producir elementos de pan coger. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con el tema de las vías, que en gran medida las tenemos completamente deterioradas en el sitio donde se está discutiendo el tema de la paz, que es aquí en este territorio. El Cauca, Nariño, el Valle del Cauca, el Pacífico son los elementos fundamentales del tema de la paz. Sí, yo creo que, pues a ver, el tema del flujo de caja sí es bien preocupante. De todas maneras, yo creo que pues se ha hecho un proceso bastante pensado y si pasaron ese pedazo en el tema de la negociación económica y territorio y todo eso que ya se pasó y las FARC ha dado paso adelante, yo creo que pues esos manes no son tan brutos como parecen, ¿no? No, o sea, ellos han hecho un proceso, digamos, dentro de sus tiempos. Mucha gente yo creo que pues se estresa, que porque no pasa nada, pero es, o sea, el pensar solamente en que ellos puedan llegar a sentarse y al punto en que han llegado, pues es de admirar. Ahora, todo está, desde que ellos van avanzando en su proceso, quiere decir que todo está debidamente proyectado y sobre todo teniendo experiencias anteriores, como las del M19, como las del UPEC, bueno, todas estas experiencias que ya han visto, que lo que han hecho es amenazar, o sea, los movimientos anteriores de izquierda, se puede decir, que han entregado las armas y se han incursionado en el sector público general, pues lo que han hecho son procesos de persecución y de asesinatos, y yo creo que ellos ya con esa experiencia pues empiezan a blindarse un poquito más. Por eso creo que ellos lo que están diciendo, no, pues déjenos a nosotros en los territorios que nosotros conocemos, ¿sí? No nos metan allá en esa colada porque allá las circunstancias son diferentes. Entonces, pues ya volviendo al tema, o sea, pasando el tema a lo que compete ahorita, que es el tema del último, de este punto que se está firmando, donde se toca el tema de las víctimas, pues ahí sí hay una preocupación, porque no se ve muy claramente, la guerrilla puede negociar su parte de la torta, que se puede decir, ¿sí? Pero las víctimas, ¿sí? Son ellas las que nosotros tenemos que tener en cuenta también, a ver qué es lo que realmente, si va a funcionar lo que se está proponiendo, ¿sí? Porque usted no puede llegar y coger a una persona, pues que ha sido pues desplazada y todo, pues que usted las encuentra a diario aquí, ¿sí? Las ciudades están llenas, Andrés. Exactamente, ¿sí? Cómo irle a reforzar sus capacidades en conocimiento para que ellas puedan salir adelante en estos territorios que son mucho más hostiles que los donde ellos estaban acostumbrados a vivir. Ahí hay una preocupación, porque pues la guerrilla se defiende en lo suyo, pero ¿y a ellos? ¿Sí? Ahí, y que no hay tampoco un mutuo acuerdo, un concepto claro de las víctimas hacia qué es lo que quieren. Y no tenemos claro quiénes son las víctimas, porque en este momento ahí están yendo algunos a La Habana, que son los que de alguna manera reconocen. Yo la verdad tampoco no he podido entender, por ejemplo, Piedad, ¿por qué dicen que Piedad Córdoba es una víctima del conflicto? Porque fue secuestrada por Carlos Castaño. Ella la secuestró Carlos Castaño. Ella no sabía. Carlos Castaño. Pero digamos que la pregunta que yo me hago es
la víctima de a pie, José Alberto, vos que tanto has hablado del tema en este programa. Pues yo no sé, pero yo no tengo nada en contra de Piedad Córdoba, ni más falta. Ahora lo pregunté porque yo me sorprendí cuando la vi dentro, pero yo conozco, digamos que gente que ha tenido situaciones muy graves de pérdida de toda su estructura familiar y ni siquiera sabemos quiénes son, porque es que el tema fue que la gente se vino para acá y se vino precisamente porque no estaba de acuerdo con quienes de alguna manera ejercían algún poder en ese territorio. Pero ahí, en ese punto que usted está tocando, que es muy importante, lo que se está tratando de aproximar en estas negociaciones, primero, el perdón. Se está solicitando perdón, es decir, ya la guerrilla dio el paso, que se negó durante 2 años largos a pedir perdón, y ya lo hizo, ya en Bojayá ya lo hizo, y volvió a salir otra declaración donde dicen que ojalá algún día sean perdonados, textualmente lo están diciendo así, o sea, ya están reconociendo ellos que son victimarios, que han sido victimarios de muchos colombianos, de muchas familias colombianas que han dejado postradas por el dolor y por la tragedia. Punto 1, que eso es una exigencia en el punto que tiene que ver con la reparación y la restitución de derechos a las víctimas. Y 2, la guerrilla se ha comprometido, y dentro de la comisión de negociación que se está dando, a identificar los lugares donde están enterrados personas que figuran como desaparecidas y que han sido de alguna manera víctimas de ellos, de su accionar militar. Hay comisiones que están empeñadas con medicina legal y con fiscalía a ir a entregar las coordenadas territoriales donde pueden haber fosas comunes para que las familias tengan la oportunidad de enterrar en buen romance a sus muertos, a sus desaparecidos, porque no hay nada más desesperante, pienso yo, Dios nos libre de tener esa tragedia, que vivir uno con la angustia de si el hermano, el padre, el hijo, la mujer está o no está viva y en qué condiciones. Eso debe ser una situación muy desesperante, y yo tengo aquí a mi izquierda precisamente a Andrés Güengue, quien su padre fue desaparecido y nunca se encontraron sus restos. Nunca, no. Y lleva 26 años, Sí. 26 años de desaparecido el padre de Andrés Güengue. Por eso es tan importante un testimonio como el de él, porque no estamos hablando con un académico, estamos hablando con una persona que ha estado inmersa en los conflictos y en los dolores, en las tragedias de esta guerra. Díganle usted a nuestros televidentes, Andrés, permítame, yo le hago la pregunta casi íntima. ¿Cómo se vive ese dolor, ese desespero, esa agonía cotidiana de no saber nunca más de su ser querido? Yo creo que, pues, una de las cosas, el caso de mi padre tiene muchos elementos que lo hacen muy complejo. Primero, que cuando se supone que el Estado es el llamado a salvaguardar tu integridad, tus intereses, sea él mismo el que cometa ese acto delictivo, ¿sí? Es decir, cuando a mí me preguntan por el tema de mi padre, pues desafortunadamente yo tengo que decir que no, fue la misma policía la que desaparecieron a mi papá, ¿sí? Cuando se supone que ellos, deberían de velar por eso. Entonces ahí se pierde, primero ahí se pierde una credibilidad en el organismo institucional. Segundo, pues se pierde cualquier propósito o capacidad de intento de volver digamos, de buscarlo, porque posterior a ello, cuando empezamos a buscar a mi padre, pues empiezan a hacernos atentados y por último nos tocó salir del país como exiliados políticos. Entonces, eso no estábamos en una guerra y nos metieron en una guerra, ¿sí? Por no sé qué pasó, por posiciones ideológicas. Pienso yo, mi padre era un líder comunitario, simplemente, ayudaba a la gente. Ese es el contexto político y social en el que usted vivió la desaparición de su padre, pero ya a nivel íntimo, a nivel de la relación de sangre, de hijo con su padre, de esposa con su esposo, de hermanos con su padre, ¿cómo la han vivido? ¿Cómo la superaron? Pues mira, yo creo que eso nunca se supera, ¿sí? Nunca se supera. De hecho uno se traslada hacia sus propios hijos. Mi hija, que en este momento cumple 15 años ya, Néstor,
va a cumplir 15 años, pues ella le escribe cartas a su abuelo, hubiese querido conocer a su abuelo, ¿sí? O sea que es un tema generacional, eso no se termina conmigo. Yo posiblemente, yo digo hoy, yo dejé el dolor y el odio al lado, ¿sí? O sea, no siento rencor alguno, pero la memoria sigue vigente, ¿sí? Y uno como hijo lo único que hace es tratar de que la memoria de su padre siga vigente, porque es el único recuerdo que uno tiene de las acciones, y sobre todo cuando uno tiene experiencias o reconocimiento de lo que mi padre hacía, ¿sí? Como líder comunitario. Entonces, ese es un tema bastante complejo. Nosotros hemos ido pues a psicólogos, hemos tenido bastante ayuda en ese tema, pero yo creo que eso ya parte de uno mismo y soltarlo es muy difícil, ¿sí? Mis hermanos todavía sufren, a veces cuando estamos pues charlando todavía sale todo a memoria y sin uno saber nunca qué fue lo que pasó, porque nunca apareció el cuerpo de mi padre. Nosotros no tuvimos la posibilidad de irle a llevar unas flores a un cementerio o de hacerle una misa, sí, de enterrarlo. Nunca tuvimos esa posibilidad, simplemente... Pues, eso que usted está planteando es lo que en vivo, es el drama que en vivo viven, valga la redundancia, muchas familias colombianas víctimas de este desastroso conflicto interno. Y dentro del marco de negociación, en el punto de víctimas, este aspecto se está tocando. Por eso cuando se habla de desarrollo territorial local, se está hablando de desarrollo territorial local no solo para que se involucren allí los excombatientes, es para que los excombatientes en nombre de las FARC puedan resarcir a las víctimas, montando para las víctimas territoriales proyectos de inclusión socioeconómica. Eso es lo que se está planteando. Es decir, que si en la zona del Caquetá o del Meta o de los Montes de María o del norte del Cauca ha habido atrocidades y víctimas producto del accionar de las FARC y también del Estado, pues allí se puedan montar proyectos que además de reivindicar económicamente el territorio, reivindique económicamente a quienes fueron víctimas de este proceso desastroso. Eso es lo que se está planteando. Sí, sin duda, lo que de alguna manera yo también estoy diciendo y lamentando pues mucho la situación de Andrés, pero tomándola como punto de referencia para este asunto, es que nosotros aquí no tenemos elementos para poder identificar las víctimas. Por ejemplo, vos sos una víctima de este conflicto. Nadie sabe, o sea, no hay una identificación. Y uno ve, por el contrario, una gran cantidad de avivatos en las oficinas en donde se reclaman ese tipo de beneficios, que además son mendigantes, son tristes, ¿sí? Y que paralizan la gente. Y que, sin duda, reclamando un subsidio de 100.000 pesos, eso, por ahí no es la cosa. O sea, el tema no es, el tema es que la persona se le reconozca y que, porque yo digo, pedir perdón tiene una implicación muy, muy amplia. Pedir perdón significa no lo vuelvo a hacer. Pedir perdón tiene unas implicaciones absolutamente trascendentales frente al concepto de lo que es la convivencia y de lo que es la seguridad de que la otra persona puede, digamos, seguir construyendo con usted hacia futuro un proyecto de vida que lo pueden construir en consumo. Por eso pienso que el tema de que antes éramos enemigos y ahora somos amigos, es un tema que es absolutamente, tiene que romperse con este proceso de paz. Si ya hemos logrado avanzar hasta allá, ya tenemos que comenzar a romper ese tipo de cosas, porque la guerra no la están haciendo los que tienen dinero en este país, la guerra la están haciendo la gente humilde, o quiénes son los que están yendo al ejército, quiénes son los que terminan en la guerrilla, y quiénes son los que están firmando los acuerdos de la FARC en La Habana, la gente que tiene recursos, que tiene plata. Yo no creo que Timochenko ni ninguno de ellos vaya a tener problemas para vivir el resto de su vida. Después, más, de hecho, inclusive muchos de ellos creo que no van a terminar ni siquiera en el país, van a terminar yendo. Porque lamentablemente las personas que no entienden esta dinámica y no que lo que guardan son rencor y odio en su corazón, van a seguir intentando perseguir y generando la dinámica que ha planteado la guerra en este país. Es que la guerra en este país es un negocio. Si nosotros lográramos desarticular o convertir la plata de la guerra, y no estoy hablando de la nómina de la fuerza militar porque no me van a confundir, pero si nosotros logramos convertir la plata de la guerra, que es todo lo que es el arreglo de tanques de guerra, todo lo que es el pertrecho militar que no vamos a necesitar, digamos, sino por lo estrictamente necesario, seguramente que vamos a tener allí una gran cantidad de plata para el posconflicto.
¿Sabe cuánto nos costó la potenciación de los últimos aviones estos que hacen, digamos, todo el tema de los famosos aviones fantasmas y todo este tipo de cosas? Nos costó la bobadita de 1.8 billones de pesos. Las pistolas que acaba de comprar la policía para, estas pistolas que acaban de comprar para la policía para todos los, costó 2.2 billones de pesos. Esa es la plata que hay que ponerle cuidado, porque esa es la plata que efectivamente ya no la vamos a necesitar en esos gastos, pero no meterle la mano a la nómina de las fuerzas militares, porque yo pienso que allí hay un error y un conflicto. O sea, después de que saquemos los militares, ¿y ahí qué van a poner a hacer? Pero ninguna de las dos comisiones negociadoras está hablando de desmantelar el ejército y la policía. Eso está... Pero sí se dijo en alguna eso se declaración. dijo por parte de Centro Democrático. No, en una declaración la dijo uno de los negociadores de la FARC, dijo, es que el ejército tiene que ser un ejército más pequeño. Una cosa es que se hable de cambiar la doctrina de seguridad y otra cosa es hablar de la estructura del aparato militar del país. Son dos cosas distintas. En eso hay que ser muy cuidadosos porque se trata de que la gente no se vaya a confundir. El ejército y la policía son intocables desde el punto de vista de la posición de los negociadores del gobierno en la mesa de La Habana. Aquí no se viene a discutir si tenemos 200.000 o 150.000 efectivos en las fuerzas militares. Aquí hasta discutimos enfoques doctrinarios. Por ejemplo, si ya se para el conflicto interno y ya no hay que perseguir guerrillas y ojalá que tampoco hay que perseguir paramilitares, pues otro será el papel del ejército. Es absolutamente obvio. Pues habrá que cuidar fronteras, habrá que ayudar a hacer trochas, a hacer carreteras, puentes militares, etcétera. Controlar el tema de los recursos naturales, exactamente, controlar la minería ilegal, todo ese tipo de cosas serán las nuevas actividades centrales del ejército, sin que signifique que vamos a desmantelarlo, y lo mismo de la policía. Ese punto está claro. En mi opinión personal, yo creo que lo que hoy se va a anunciar es un avance muy importante para el proceso de negociación. Prácticamente con este punto que se está anunciando como conciliado, ya no quedan sino los pulimentos que llaman los costureros. Vamos a quitar las hilachas, a polir los ruedos, a perfilar los ojales, que es dejación de armas, básicamente, y al final el tema del plebiscito y el tema de la participación política. Que es otra cosa, José Alberto, que a mí que advertirla y que pues dentro del marco que estás planteando pues no es, pero sí es importante advertirla. El gobierno está insistiendo en un plebiscito y la FARC está diciendo que ellos lo que quieren es una constituyente. Allí hay una diferencia diametral de lo que de alguna manera tienen unos y otros. Yo creo que eso también va a pegarle una trancada al proceso, porque yo no tengo duda, más de hecho yo anuncio mi voto por el proceso de paz, ¿sí? En el sentido de que una cosa es un plebiscito y otra cosa es una constituyente. Son dos cosas completamente distintas y sería, digamos, un rompimiento institucional que el país no sé si está en capacidad de soportarlo. Porque lo que se ha dicho es que en ninguna parte se está discutiendo, digamos, la institucionalidad, pero al haber una constituyente, muy seguramente ahí habrán algunos cambios profundos que son los que de alguna manera se vienen planteando. Yo no estoy diciendo que no me guste la constituyente, yo no estoy diciendo que no me guste, pero yo sí lo que sí quiero advertir es que existen, a mi juicio, preocupaciones de cómo está viendo el gobierno en su afán por resolver el problema del proceso de paz y cómo lo está viendo la FARC por su lado con la idea de generar una constituyente, porque la constituyente lo que haría sería generar un nuevo marco de referencia para poder, digamos, ejercer la actividad institucional y política, si se quiere, del país. Sí, pero aunque nosotros pues, obviamente no tenemos acceso ni conocimiento detallado de para dónde va ese punto, todo indica que no va a ser un punto que se va a volver talanquera para el proceso de negociación, porque de alguna forma las señales de humo que uno recibe es que las FARC alcanzan a entender y a aceptar que no estamos refundando el Estado. Una constituyente es refundar el Estado. Y no estamos refundando el Estado. Estamos parando el conflicto interno militar. Es que eso hay que entenderlo. Aquí lo que se está es parando, dejándonos de matarnos con armas entre los propios colombianos, que no significa que se pare el conflicto social,
o que se niegue el conflicto social. Lo que sigue ahora es poner el conflicto social sobre la mesa, pero ya sin armas. Y por eso es que, en mi opinión personal, me parece tan interesante la propuesta de los desarrollos territoriales locales. Sí, yo creo que es buena la claridad porque la gente se confunde en los términos y sobre todo cuando hay tan poco conocimiento de cómo funciona el Estado, ¿sí? Si usted hoy en día va y le pregunta a un muchacho, ¿qué es un plebiscito? ¿Qué es una constituyente? No tienen ni idea de qué es eso. Entonces, pues si hay una voluntad clara de generar el proceso, yo creo que si las FARC se ha aguantado pues todas las cosas que han pasado, lo mismo el gobierno, es porque hay una claridad de que quieren llegar a felices términos, sobre todo pensando en la proyección del país. Yo creo que pues es importante y creo que no va a suceder, va a acontecer muchas, de pronto se prolongue un poquito más, pero ellos ya tienen más o menos estimado las fechas y también la gente está ejerciendo presión. Yo creo que las FARC, donde se pare las FARC de la mesa de negociaciones ya en última instancia, le va a ser un costo muy caro para su ejercicio, digamos, si volvieran a retomar las armas, porque ya perderían completa credibilidad. Si les queda un poco, pues yo creo que se acabaría con todo. Entonces yo creo que ellos están también ya, digamos, afilando baterías como para ya hacer el último cierre. De todas maneras, les toca llegar a ponerse de acuerdo en ciertos temas, en ciertas cositas pequeñas, pero ya han pasado los pedazos más gruesos y más difíciles de toda la agenda, y creo que esto va a ser menos complicado, menos complejo. Bueno, un último mensaje de parte suya. No, seguirle apostando a la necesidad de seguir, digamos, discutiendo estos temas. Yo pienso que en gran medida al proceso de paz le ha faltado mucho conocimiento. Creo que los medios nacionales han hecho un gran esfuerzo por tratar, digamos, de comunicarnos, pero digamos que a veces ellos con sus propios intereses nos muestran solamente lo que a ellos les interesa. He visto pues muy empeñado a Caracol, particularmente a Darío Arizmendi, digamos, en el proceso de paz. Hoy, por ejemplo, desde muy temprano de la mañana le han hecho un gran cubrimiento al tema y han estado haciendo un gran esfuerzo con relación, digamos, a hacerle la apuesta al proceso de paz. Y fíjense, José Alberto, una cosa que a uno le llama mucha atención y le preocupa. Cuando nosotros hablamos de los temas locales, por ejemplo, del MIO, de los servicios públicos, de la seguridad, uno ve que la gente llama mucho y le interesa mucho el programa, pero cuando hablamos de este proceso de paz, la gente seguramente nos escucha, nos ve, pero casi no participa. Y entonces a uno le preocupa, participación es ¿por qué? Porque no le interesa, porque no entiende, porque no conoce. Y ahí uno de los elementos que ustedes tocaron allí, que aquí lo hemos discutido, nosotros estamos haciendo muy poca formación política a la gente. Bueno, usted lo ha dicho, el propósito de este programa es servir de aperitivo para que a usted se le abra el apetito por buscar información completa, veraz, oportuna, que le permita formarse como ciudadano, ejercer su ciudadanía como un derecho y como un deber. Este es el propósito del Canal 2, el canal de nuestra gente, y ese propósito de este programa, el informativo a nuestra gente. Aquí, cuando invitamos a panelistas como los que hoy tengo en la mesa y a muchas otras personas que han venido durante todos estos años, lo hacemos con el único propósito, no de que vengan a brillar ellos con su sabiduría y su erudición, sino que tengan la capacidad de explicarle a usted, amable televidente, internauta, desde su punto de vista, cómo están percibiendo la realidad temática que estamos poniendo sobre la mesa, porque de esa manera creemos que contribuimos a que si usted está mejor informado y tiene mejores elementos de juicio, va a ser menos presa fácil de ser manipulado, de ser manoseado por intereses mezquinos de cualquier origen, o vamos a atizar en usted la vergüenza por la indiferencia, es decir, que usted comience a entender que si usted es indiferente, usted es un colombiano vergonzante, que tenemos la obligación de no ser indiferentes frente a los hechos, circunstancias y realidades de nuestra ciudad, nuestro departamento y nuestro país. Buenos días.
Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía con sentido social. Daylight come and me don't want go home.